Listo, ahí sí. Perfectos. Ok. Ya ahí estamos grabando. Grabando, dice arriba. Ya oremos, hermano, entonces, ¿ya? Ven. Señor, gracias por esta posibilidad nueva que tú nos das de tener esta clase. Padre, gracias por este libro de Corintios, que a pesar de tener tantas historias, tanta historia este libro, por los problemas que se dan, esto nos ha servido a nosotros, los que hemos alcanzado a los fines de los siglos, ¿no es cierto?, para también poder resolver nuestros problemas, nuestras inquietudes. Gracias por las directrices que Pablo está dando, y muchas de esas cosas son del momento, de la época, del contexto, Señor, el contexto que estaba pasando ahí, pero nos ha servido a nosotros, Señor, porque es la palabra autoritativa de Pablo, y como ministro del Evangelio, Señor, su palabra es parte de la autoridad que tenemos parte de Dios también. Gracias, Señor, por esto, porque estos problemas son los mismos problemas que tenemos nosotros y se pueden aplicar perfectamente a este mundo, Señor, a este siglo. Sabiendo que en esa época también habían muchos problemas, muchas cosas que estaban ocurriendo, igual como en este siglo con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y lo que vamos a ver hoy día, el capítulo 11, que también podamos sacar varias cosas en limpio también. Gracias por este tiempo, por los hermanos que no han podido conectarse, que tú les ayudes, Padre, también. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a compartir pantalla, porque vamos a compartir ahí estamos, ¿lo ven? Vamos a compartir, ahí está Daniela, hay varios más. El capítulo 11, ¿ya? Vamos a compartir el capítulo 11 de Corintios, ¿ya? A ver, vamos a hacer una, dos, ahí. Ya, capítulo 11 de Corintios, que ha tenido, bueno, siempre ha sido algunas cosas que se han comentado de este pasaje, pero cuando uno lo entiende en el contexto, uno lo aplica nomás, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces la gente lo aplica fuera de contexto y saca ideas yendo al pasaje, pero vamos a ir a hacerlo diferente. Vamos a ir al pasaje y van a salir las aplicaciones solas, ¿ya? Porque hay muchas ideas, muchas cosas que se han planteado y que el texto no arroja, ¿ya? Así que el texto arroja lo que es la significación del momento, ¿ya? Así que vamos a ver, ¿sí? Yo soy. Digo, ¿qué estoy yo? Nosotros lo estamos viendo, hermano Alejandro. Ya, es que yo hablo y se me repite Hay como un Eduardo, eco. ¿el eco? ¿Escucha el eco? No, Ah, no. ¿Y Eduardo escucha el eco tú? Sí, yo también escucho el eco. ¿Ah? Los hermanos no lo escuchan. ¿Qué pasa? A ver, revisamos. Decía el Torres. ¿Ahí sí? Ahí parece. Ahí sí, hermano. Estoy así. Compartir pantalla. Sí, ahí parece que había un fono, parece ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a ver el capítulo 11. Y este capítulo habla de varias cosas y dice ahí, es un pasaje, bueno, como dice la tapa, no vimos bien la tapa. La tapa dice, respuestas a la conducta de la iglesia y específicamente la mujer en el templo, ¿ya? Como lo puse yo en sus sílabos, ¿ya? Y el bosquejo es un pasaje donde Pablo da a conocer los principios de subordinación, que eso es lo importante acá. Es el pasaje, es el principio mayor del pasaje, ¿ya? Teniendo en claro eso de la subordinación y autoridad
que domina todo el universo, ¿ya? Y eso es lo que va a explicar ahí y se aterriza después, ¿ya? Tenemos el principio declarado en el versículo 3, tenemos el principio aplicado, los 4 al 6, tenemos este principio defendido, el versículo 7 al 10, tenemos el principio armonizado del 11 y 12, y para terminar el principio respondido, ¿ya? Vamos entonces. En este capítulo vamos a ver, aquí estoy viendo no sé, lo de acá, ahí. En este pasaje, en este capítulo, Pablo da respuesta al tema de la sumisión de la mujer, ¿ya? Es el tema que Pablo está dando a conocer, ¿ya? Que lo va a dar a conocer aquí en estos capítulos, ¿ya? Y su comportamiento dentro del culto público, ¿ya? Y da a conocer con claridad el papel y la relación del hombre y la mujer, ¿ya? Declara principios que deberían regir la apariencia personal de los creyentes por el uso del cabello y el velo, que es lo que se menciona, ¿ya? Aquí algunos hacen aplicaciones a la vestimenta en general, y en cuanto a los peinados, pero en el fondo eso es una aplicación nomás, ¿ya? Ok, vamos a ver algunas palabras claves del pasaje, ¿ya? ¿Qué pasó? Me salieron. Me salí. Ahí, ya. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere volver esta cosa. Perdón, manos. Perdón, no sé qué pasó. Quiere volver. Se me pegó. A ver. Ah, ahí está. Ya. Eso. Ahí está. Palabras claves, ¿ya? Palabras claves del pasaje. El versículo 3, Eduardo, ¿puedes leer el versículo 3? Porfis. Toca. Versículo 3 del capítulo 11 Del capítulo 11. dice así. Es que lo tenía en otra versión, espérame, lo voy a cambiar a la versión Reina Valera, tenía la contemporánea. Es más clara la contemporánea, pues, al menos para mí es más clara. Claro. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ya. Entonces aquí la palabra cabeza es la palabra kefalé, ¿ya? Y es la parte del cuerpo que gobierna y dirige con autoridad, ¿ya? Entonces eso es importante también, un principio. Aquí viene el principio del pasaje, ¿ya? Después viene otra frase en el versículo 4. Hermana Gloria, ¿qué dice el versículo 4? Que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ya, esa palabra afrenta es la palabra kataisjuno. Tiene que ver con vergüenza, bochorno, ¿ya? Se debe a un cambio de relaciones. Aquí, por ejemplo, dice ahí Pablo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, que no algo no habitual en los hombres que se cubran la cabeza, afrenta su cabeza. Entonces dice que una vergüenza, ¿ya? Es bochornoso que un hombre tenga la cabeza cubierta, ¿ya? Porque no le corresponde, ¿ya? Después vamos a ver por qué. 3, versículo 10, mano Misael. Versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí está, ¿cierto? La señal de autoridad, la exusía que se llama, ¿no? Esta señal de autoridad que tiene la mujer aquí en el versículo 10, ¿cierto? Porque aquí también se habla de autoridad de la mujer, es la señal de la mujer cubierta llevando el papel de sumisión al varón. Esa es la señal de la mujer, ¿ya? Pero dice que ahí es una señal de autoridad. Vamos a explicar también ese tema. Eloy, versículo 15, porfi.
Eloy, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, que no encontré el... Versículo 15. Le doy lectura. Es así. Por el contrario, la mujer dejarse crecer. Sí. Ese, ¿verdad? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ya. Entonces aquí aparece este tema del velo que aparece solamente en este versículo y se ha hablado tanto del velo que aparece ahí mencionado en el versículo 15, ¿no? En el griego es peribolaion, ¿ya? La frase el peri significa alrededor, ¿ya? Entonces la idea, algo lanzado alrededor de uno. Así es el literal del versículo, algo lanzado alrededor de uno. Entonces lo interpretaron como un manto. O sea, uno se envuelve alrededor en algo, ¿no es cierto? O un vestido. Entonces la idea es que esta prenda que cubre la cabeza como símbolo cultural de subordinación, es un símbolo cultural, ¿ya? Y eso vamos a verlo también después en la explicación del pasaje. Y por último, la palabra contencioso. Hermano, ¿cómo se llama este hermano, hermanito? Hermano Marcelo, versículo 16, porfi. Ya, pastor. Dice, Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. ya, la palabra contencioso, ¿ya? Ahí porque Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué es eso? Es filoneikos en el original, ¿no? Y es la idea que le gusta pelear, disputador, ¿ya? Esa es la idea. Si alguien quiere pelear, si quiere, no está de acuerdo, ahí la idea es que no están satisfechos con el camino de Dios estas personas contenciosas y quieren modificar o ignorar el pasaje, ¿ya? O decir otras cosas que no dice, como ha sido ahora, que mucha gente ha hablado de este pasaje y en el fondo hay que entender el contexto original, ¿ya? Ok, gracias. Vamos al principio declarado, ¿ya? El principio declarado está en el versículo 3. Nuevamente, ¿lo puedes leer, Eloy, por favor, el versículo 3? Eloy, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Que tengo un problema con el micrófono, no sé qué pasó, profe. Porque no, Ya, no lo pesco. Pero estoy perfecto. acá. ¿Cuál? Versículo 3. De 1 Corintios 11, ¿verdad? 11, perfecto. ¿Sí? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ya, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con el principio, es bien claro, ¿ah? Bien claro el principio. Pablo dice en el versículo 11 que tienen que ser imitadores de él, así como yo de Cristo, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, alabado hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces, él está agradecido a los hermanos que han considerado todas estas cosas que ha dicho, ¿ya? Y ya lo han recibido bien. Algunos no tanto, pero la mayoría lo ha recibido bien. Y ahí declara este principio. Este es el principio que maneja todo el pasaje. Como dice ahí, la subordinación de la mujer es reflejo de una verdad general superior que hay, ¿ya? Porque Cristo es la cabeza del varón, como dice el versículo. O sea, Cristo es la que se gobierna y dirige como autoridad a nosotros, ¿cierto? Nuestro Salvador es aquel que tiene autoridad sobre nosotros por lo que Él ha hecho, por lo que Él es como Hijo de Dios y por su sacrificio también. Entonces Cristo es la cabeza del varón y de la mujer. Y el varón es cabeza de la mujer. Hay un orden eterno que se llama, ¿no es cierto? Ahora, sin desmerecer su valor y mérito personal propio de la mujer, ya, por favor, porque algunos aquí dicen, se lanzan contra el tema del machismo y el feminismo aparece, ¿no es cierto? Pero hay un orden, sin desmerecer el valor y el mérito que tiene la mujer, por supuesto, hay mujeres
que son mucho más capaces, que son mucho más inteligentes, que han asumido roles importantes actualmente ahora, y sin desmerecer todas esas cosas, hay un orden establecido, ¿ya? Pero debe sujetarse al liderazgo como esposo o padre, ¿cierto? Al hombre, en este caso. Hay un orden, se puede decir, de divino, pero hay un orden natural también, y hay un orden de creación, ¿ya? Esos son versículos muy importantes que hay que considerar. Ahora, Dios es la cabeza de Cristo, entonces están todos sujetos uno al otro. La mujer se sujeta al varón, el varón se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre, como Él lo hizo, ¿no es cierto? Si vamos a Juan 4:24, Juan 4:24, perdón, 34, Juan 4:34, Cristo diciendo algo respecto de este tema de la sujeción, dice lo siguiente: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿ya? Ya, Cristo tiene que hacer la voluntad del Padre, Él no vino por su propia cuenta, sino que Él tiene que hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30 también. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿ya? Muy claro, Pablo, o sea, Cristo en el libro de Juan menciona mucho este tema. Y también Juan 6:38. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces siempre le estaba subordinado a Dios, ¿ya? Siendo el Hijo de Dios, dentro de la Trinidad hay un orden, ¿ya? Que ese orden es que Dios y la cabeza de Cristo, pero Cristo está bajo el Padre en ese sentido, ¿ya? De subordinación, por el tema de la humanidad, ¿no? No tanto por la divinidad, porque la divinidad son todos iguales, ¿ya? Todos son iguales como un Dios, una Trinidad, ¿no es cierto? Y todos demás se sujetan a Cristo, ¿no? Pero hay un orden. Y el Espíritu Santo dice glorifica a Cristo y Cristo glorifica al Padre. Entonces hay un orden entre ellos también. Si ellos tienen un orden, ¿qué podemos decir nosotros, no? Si ellos son ordenados y la Trinidad es ordenada, ¿qué podemos decir nosotros? No tenemos nada que decir, ¿ya? Porque ellos son ordenados, tenemos que ser nosotros ordenados, ¿ya? Y todo esto basado en el amor y no en tiranía. Entonces hay que subrayar esto porque todo el tema de la subordinación no tiene que ver con el tema de que uno es tirano con la mujer, que tiene que maltratar a la mujer porque o como que el hombre está sobre ella. No es así, ¿ya? No es así, porque esto está basado en el amor, y en el amor todos se van a sujetar unos con otros, ¿ya? Y la mujer va a aprender sujeción, ¿ya? Tiene que entenderlo desde ese punto de vista la mujer, no como peyorativo, porque la mujer, no, hombre, ¿cómo voy a estar bajo un hombre? Y ahí aparece el feminismo, el machismo. Entonces hay que tener en cuenta que la Biblia no es machista ni feminista, ¿no? Dios tampoco es un machista, ¿no? Se critica al Señor como machista, a Dios y a Cristo incluso, y a Pablo, ¿ya? Pero no es así, todo esto está basado en el amor y en el orden que debe existir en la Trinidad. Entonces aquí tenemos, hermano, entonces el principio declarado del pasaje, ¿ya? Pues, una El consulta, principio profesor. declarado que hay un orden, ¿sí? Eh, una consulta. En forma práctica, ¿en qué se aprecia esto? O sea, porque entiendo, claro, que es el orden Dios, o sea, la comparación es como de Cristo y Dios Padre, eh, ¿Sí? y el esposo como la esposa. Claro, Pero en la forma práctica, Cristo venía a cumplir un propósito y en obediencia al Padre. O sea, había un propósito que cumplir, por eso estaba en obediencia y bajo no su voluntad propia, sino que la voluntad del Padre. ¿Ok? Y cumplió el perfecto, propósito y volvió. ¿Ok? Eso es sí. como, entendemos que esa es la sujeción de Cristo en frente a Dios. Sí, pues, sujeción a la Eh, misión que él tenía y que había
y que estaban sujetos uno con el otro. Sí, ellos eran ordenados, estaban, Pero mi ¿cómo se pregunta dice? es, y la mujer con el hombre? Porque me imagino que no toda mujer con cualquier hombre, sino que habla sobre un matrimonio, una unión. Claro, habla de, ¿En qué sí, sentido práctico, como que en qué cosa práctica? O sea, entiendo que el liderazgo, o sea, como liderazgo exactamente en qué, en tomar decisiones, en tomar, o sea, en forma práctica me refiero porque si después hablamos de que la mujer también estaba profetizando, entonces la mujer eran parte de, como del culto, o sea, es que, no estaba en silencio, sino que era partícipe no, activamente, sí, pero exactamente como en qué la mujer, en propósitos prácticos, así como Cristo prácticamente era en algo específico, la mujer en qué específicamente debía ser, se ve esa como sujeción, porque obviamente el Cristo y Dios Padre eran uno, pero había un bueno, propósito específico, y acá en la mujer, ¿cuál es el propósito específico? dentro Esa es del la culto, pregunta. dices tú, ¿Cómo? dentro del culto, No, 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 dentro de para la que el varón familia. sea cabeza sobre la mujer, pues, ¿cuál es en qué debe obedecer exactamente? Obviamente, exactamente en qué debe obedecer la mujer al hombre como sujeción, ¿entiendes? O sea, en el matrimonio obviamente hay otras reglas, pero, Claro. pero para hacer la No, comparación, pues, o sea, se sabe que el hombre es el varón, es el sacerdote del hogar, es el que dirige el hogar y que da las pautas, pero ahora actualmente, claro, las cosas han cambiado. En esa época el hombre era supremo, ¿no es cierto? Y la tradición y la cultura de la época era igual y peor incluso, ¿ya? El hombre era atropellador y era tirano en ese sentido. Pero hay un orden. La iglesia, cuando uno llega a la iglesia, ¿no es cierto?, a las cosas de Dios, no, no se ve eso, se ve un orden. Yo veo un orden, no veo una sujeción ciega, ¿no es cierto? Se sujetan por amor y se sujetan por la misión que tiene cada uno. La mujer tiene misión importante que cumplir, el hombre también tiene una misión, y la relación entre ellos tiene que ser de sujeción. Eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Y esa sujeción significa no aceptar todo lo que el hombre dice, sino que no es aceptar lo que dice las normas normales de un hogar, de una familia, y se conversa todo, porque ahora todo lo conversamos, todo lo discutimos, todo lo ponemos de acuerdo. Incluso a veces muchas decisiones, las mujeres toman las decisiones, pero en el fondo el hombre es el que dice ya hemos tomado esta decisión, ¿ya? Entonces, en forma práctica, aquí también quiere establecer esto, y por eso es que está este pasaje, porque hay un ingrediente especial aquí, ¿ya? Hay un ingrediente especial, y es el que vamos a entender cuando veamos el principio más desarrollado. No sé si se explica el tema, ¿sí? Y Pero esa es además la porque, misión. y además porque en Génesis 3:16 Dios le dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, ¿Sí? con dolor darás salud los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Claro. Claro, claro, del pecado también hubo un cambio también ahí, ¿cierto? Y Exacto. se ve como absoluto, ¿sí? Como absoluto, como dictatorial, ¿cierto? Pero después cuando llega a la iglesia, la cosa no es igual, o sea, se coparticipan de las cosas, hay la mujer es considerada, por eso que después habla de cosas que la mujer puede hacer acá, ¿ya? No es que está totalmente vetada y los judíos la tenían en el patio de las mujeres nomás y no podían entrar, ¿ya? Sino que en el sentido espiritual hay muchas posibilidades y oportunidades para los dos sexos, ni un problema, ¿ya? Se pueden compartir, pero cada uno en su posición, y dentro del culto también había un orden, ¿ya? Era más estricto que antes, ¿cierto? Cuando dice que la mujer cae en la congregación y cosas así, ¿no es cierto? Ahora, eso sí tiene ese tiempo, y de ahí donde surgen los grupos que están en contra de esto, en contra de lo que dice
la palabra de Dios, pero hay que entenderla en ese contexto. Como las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Entonces van al versículo, van al principio y no están de acuerdo, ¿ya? Pero cuando entienden por qué es el principio, por qué debe ser ese orden, sujetándose a las cosas de Dios en sumisión a Dios, una mujer sumisa es una mujer que está obedeciendo a Dios, ¿ya? Una mujer sumisa es una mujer que depende de Dios, claro. Ese es el orden, ¿ya? Y la mujer ha querido siempre como que salirse de modificar ese tema, ¿ya? Pero es lo que Dios ha dicho y ese es el orden que Dios quiere mantener en la creación, no todo al lote, ¿me entiendes? Y Pablo lo dice en Gálatas 3:28 también. Ya no hay judío ni griego, no hay ¿Sí? esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Claro, en cuanto a llegar al tema en cuanto a Dios, la cercanía a Dios, no hay diferencia en cuanto a eso. La espiritualidad es lo mismo, ¿ya? En lo espiritual es lo mismo. Por eso es que establece algunas condiciones acá, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Sigamos. El principio aplicado, 4 al 6. Hermano Misael, ¿puedes leer 4 al 6? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí aparece entonces el tema de cubrirse o descubrirse, ¿no? Y ese es un tema netamente cultural, ¿ya? Por eso que aquí pongo yo, en este principio aplicado, se aplica a las actividades de los creyentes en su ministerio delante del Señor y en público. Entonces es como, hermano, es como el mismo tema de cuando uno está en su iglesia y cada iglesia tiene su sistema y su manera de gobernarse, ¿ya? Somos muy parecidos a muchas cosas, hay un principio de gobierno, pero siempre hay una manera de hacer las cosas en cada iglesia. Y yo los miro así, en este contexto, ¿ya? Porque acuérdense que el contexto de afuera es terrible, el contexto corintio es terrible, ¿ya? Entonces, para guardarse de cualquier cosa extraña, Pablo establece algunas cosas. Aquí dice, es la práctica de cubrirse la cabeza con un velo, ¿ya? Incluso ni lo dice acá, recién en el versículo 10 creo que dice algo ahí del velo, o él no, a ver, no, un versículo más adelante, recién menciona el velo, ahí en el versículo 15, pero en lugar de velo les he dado el cabello, ¿ya? Ahora, esta práctica era una práctica corintia, ¿ya? Y tenía que ver con las mujeres prostitutas, idolátricas, ¿no es cierto?, del templo también, ellas no se cubrían. Y cuando una mujer no se cubría, entonces se sabía que era una mujer de otra situación, ¿ya? O sea, para distinguirlas, ¿ya? Entonces, es una práctica corintia que no se explica mucho en este pasaje, ¿no? Es una práctica que ya Pablo se encontró con esta práctica, entonces usa esta práctica para establecer algunas cosas, ¿ya? Entonces le dice que la mujer tiene que cubrirse con algo, ¿ya? Porque dice que el hombre no tiene que estar descubierto. Ahora los hombres usan sombrero, los hombres usan quipás, los hombres usan algo en la cabeza, pero es una cosa de moda ahora, ¿no? Pero en esa época había que estar en estas, cumplir con estos principios, ¿no? Sigamos hablando de esto. Dice, número 2, demuestra a la mujer subordinación cubriéndose la cabeza, ¿ya? Era más que nada para mostrar eso en forma práctica dentro de la iglesia, ¿ya? Práctica corintia que se traspasó a la iglesia, ¿ya? O sea, las mujeres corintias hacían esta diferencia porque había muchas mujeres que no eran eh, buenas mujeres, digamos, ¿ya? Eran prostitutas del templo, entonces para poder diferenciarse, se notaba el tiro, ¿ya? Incluso hoy día mismo también se nota eso, pues, ¿ya? Saben que entre mujeres y mujeres uno sabe, puede definir por la manera que se viste, se pinta,
Claro, y ahí vienen los juicios también, prejuicios también incorrectos, ¿ya? Pero todavía hay diferencia en eso, ¿ya? Y la mujer quiere distinguirse de otras mujeres, ¿ya? Entonces, práctica corintia que se traspasó a la iglesia, que indica su devoción y sumisión al esposo. O sea, siempre considerando el principio principal del versículo 3, ¿ya? Y la demostración de su dedicación a Dios. Entonces, por eso es que se cubre la mujer, ¿ya? Se cubre de alguna manera, eh, puede ser un velo, puede ser un manto, puede ser un vestido. No indica que tiene que ser un velo, ¿ya? Sino que puede ser cualquier cosa. La palabra griega no dice un velo, se aplica nomás. Pero puede ser un manto, puede ser un vestido, puede ser una manera de cómo se viste la mujer, ¿ya? Número 3, el raparse el cabello en la mujer indica que se está liberando. Aquí no está de acuerdo con algo, ¿ves? Y ser tratado como varón. Esa es la idea. Quiere ser tratada como hombre. Entonces ya estaba mal, sin cumplir su papel en la sociedad, ¿ya? Entonces también aquí hay un tema, lo mismo, si se rebela contra eso, no es correcto, porque Pablo dice acá que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, si la mujer quiere recibir a Dios de una manera correcta, tiene que cubrirse, ¿ya? Tiene que, si no afrenta su cabeza, o sea, hay vergüenza y bochorno, ¿no? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, y aquí está hablando de ese tema de las mujeres, ¿ya? De las mujeres prostitutas que andaban rapadas, ¿ya? Y si alguna mujer contradecía esto, era indicada, ¿ya? Era avergonzada, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que tener en el aspecto cultural mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. 4, esta práctica de raparse daba la impresión de ser una mujer prostituta o feminista, dice, ¿ya? Es un tema de identificación. Entonces, interesante, importante también como cristianos, cómo nos identificamos nosotros, por nuestra manera de ser, no solamente por el tema de ponernos o no un velo, sino que por nuestra manera de vestir, con nuestra manera de presentarnos ante Dios, ¿no? Aquí no establece tampoco el pasaje cómo debemos andar vestidos, ¿ya? Por eso que en el tema cultural es muy fuerte, ¿ya? 5, es para que se guarden las normas divinas, el principio divino que tiene que haber un orden. Entonces, Pablo está aprovechando esta práctica corintia que traspasó a la iglesia para poder enseñar este tema de que hay una diferencia, hay un trabajo, hay una sumisión de la mujer. ¿Y cómo lo puede hacer? Cubriéndose con algo a la cabeza, ¿ya? Que puede ser un velo, un manto. Entonces aquí se aplica el principio. ¿Me entiende la idea cómo está aplicándolo aquí a la gente? En un contexto muy especial. Esto no sale en ninguna otra parte de la Biblia, ni se aplica a otra iglesia, ¿ya? No dice que todas las iglesias tienen que ser así, no. No es así. En esta situación sí, porque hay un tema cultural, un tema de contexto muy fuerte, ¿ya? Y hay que cuidarse, ¿ya? Digamos, el principio ahora armonizado, ¿ya? Bueno, me adelanté parece. Ahí está. El principio, me lo alcanzo a ver aquí. Defendido, versículos 7 al 10. Hermana Gloria, ¿qué dice el versículo 7 al 10? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Luego, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya, entonces aquí el principio está siendo defendido. Dice, el cubrirse la cabeza como práctica corintia, pero esto no es una costumbre que tiene que ser guardada por todas las generaciones, ¿no? En esta iglesia tenía que hacerse, ¿no? Porque el principio de liderazgo es un asunto de orden y creación de Dios.
el principio es mucho más grande que el contexto, ¿me entiende la idea? El principio que Dios estableció en el versículo 3 es mucho más grande que el contexto cultural de la época. Entonces Pablo está aprovechando esto para enseñar este principio, aplicándolo a la época que están viviendo ellos. Dice, el varón lleva la imagen de Dios como líder. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el versículo 7. Por eso es que no debe cubrirse la cabeza, porque no es su identificación, digamos. ¿Ya? No es la identificación del hombre cubrirse la cabeza. ¿Ya? Aunque ahora los hombres se ponen cosas y si pueden andar con gorro, ¿cierto? Si fuera aplicado ahora, los hombres estarían mal, ¿no es cierto? No. Pero no, para que vean que es un tema cultural y que no tiene nada que ver con nosotros, de nuestra civilización actual, ¿no? Dice, la mujer creada para manifestar la autoridad y voluntad del hombre. Eso fue realmente lo que dice Pablo, que la mujer fue creada por causa de la mujer. Dice, el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Ya? Entonces esa es la idea. La mujer creada para manifestar la autoridad y voluntad del hombre. Es en ese orden que se establece en la pareja, ¿no? Número 3, la mujer vicerregente, o sea, está en lugar del hombre. Y obviamente la mujer está haciendo un papel del hombre en muchas sociedades ahora. La mujer separada, la mujer viuda. Así como el varón de Dios, que también es vicerregente. O sea, el varón está en lugar de Dios también en alguna situación y está ejerciendo algunas cosas que Dios le ha dado. ¿Ya? Entonces el hombre tiene esa vicerregencia y la mujer también del hombre. Cuando el hombre falta, ¿quién está ahí? La mujer. Y eso es práctico, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres están a cargo de hogares? ¿Cuántas mujeres son la autoridad, son padre y madre? Dicen, soy padre y madre, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ustedes eso? No es lo normal, pero ocurre mucho hoy día. ¿Ya? Entonces Dios siempre dio una vicerregencia al hombre y la mujer. ¿Ya? 4, el hombre fue creado primero. Y hay un orden de creación, ¿cierto? Que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Ya? Hay un orden ahí que se estableció en el principio, ¿no? 5, la mujer debe someterse al liderazgo, protección y cuidado del hombre. Y eso en el contexto judío era muy importante, hermano. ¿Ah? En el contexto judío era muy importante una mujer quedaba realmente desamparada, sola, sin ninguna dirección cuando no había un hombre detrás de ella. ¿Ya? Por eso que es importante que una mujer viuda o una mujer sola siempre tenía que quedar con un hombre detrás, ¿ya? Ahí, para la protección de ella, porque la mujer fue para eso, para ser protegida, ¿ya? Para ser liderada y para ser cuidada por el hombre. ¿Ya? Entonces Dios tiene ese cuidado con la mujer. ¿Y quién? El hombre. ¿Ya? 6, el hombre, el cubrirse con el velo, número 6, representa el principio divino universal de la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. ¿Ya? Ahí está la idea del cubrirse con ese velo. ¿Ya? ¿Qué simboliza el principio divino? Lo defiende, lo ilustra, lo aplica, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Por eso que existe esa subordinación. ¿Ya? Y 7, la señal del principio es el cubrirse y respetar a los ángeles que guardan este orden. Ahora, ¿por qué salen estos ángeles aquí ahora? Bueno, porque los ángeles siempre han estado con el hombre y el ángel es un administrador de las cosas de Dios, ¿ya? El ángel es el que vela y mira que se cumplan las cosas de Dios, que se cumplan las órdenes de Dios. Ustedes ven el tema de los ángeles después en Apocalipsis, cómo ellos cumplen a perfección lo que Dios les dice y están preparados los ángeles para todo lo que tienen que hacer en el Apocalipsis. Entonces, dice que los ángeles son como espectadores, ¿ya? Espectadores. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Que se cumplan las normas de Dios, ¿ya? Que se cumplan las normas de Dios que Dios ha establecido. ¿Y qué cosa? Que la mujer se sujeta al varón y el varón se sujeta a Dios. Por eso dice ahí,
en el versículo, ¿cuál estoy diciendo? Ese de los ángeles, en el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, porque la mujer tiene una señal de autoridad. ¿Cuál es la señal de autoridad de la mujer? Cubrirse la cabeza. ¿Ah? Esa es la señal de autoridad de la mujer. Cubrirse su cabeza. ¿Y qué está reflejando con eso? La sumisión, la subordinación. ¿Ya? Por causa de los ángeles, dice. Sí, porque los ángeles son administradores, están ahí, quieren que se cumplan las cosas, entonces, como diciendo algunos comentaristas, dicen, no queremos enojar a los ángeles, ¿ya? No queremos que se enojen los ángeles. Entonces no va a permitir que una mujer enoje a un ángel, ¿ya? Todo lo contrario. Él quiere que cumplamos las normas de Dios. Por eso que los ángeles están aquí, aparecen como espectadores, ¿ya? A base como parte del escenario de todo esto, ¿no? Es interesante que Pablo considere esto, ¿eh? Los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles? Pues, están ahí a expectativa de todas las cosas que pasan al hombre, ¿no? Están ahí presentes, están mirando, observando que se cumplan, porque los ángeles quieren que se cumplan las cosas de Dios, las normas de Dios. Y cuando Cristo estaba, por supuesto, estaban ayudando a Cristo a que pudiera cumplir con esta misión, ¿ya? Entonces aquí tenemos el principio defendido, ¿ya? Digamos, principio armonizado, 11 y 12. Eduardo, 11 y 12. 11 y 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es lógico y natural, ¿no es cierto? Esto que está diciendo Pablo. Lógico y natural, ¿ya? Tremendamente bíblico, tremendamente normal, natural, dice. Se puede malinterpretar los papeles del hombre y la mujer o llevarse a extremos que no es la intención de Dios, ¿cierto? Entonces el varón no debe abusar de su autoridad. Tiene autoridad, pero no tiene que abusar. ¿Y qué tenemos ahora, hermanos? Un abuso a una escala tremenda, ¿no? Porque delegada y según propósitos divinos, o sea, se le delega, tiene delegada la autoridad del Señor, del hombre, delegada nomás, porque él está bajo Dios, ¿ya? Entonces no debe abusar de su propia autoridad con la mujer, todo lo contrario, tiene que tener cuidado, ¿ya? Y según los propósitos de Dios también, siendo del marco, ¿ya? No así absolutismo total ni tiranía, no, 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 no. 2, el varón y la mujer se complementan el uno al otro, sirviéndose igualmente, ¿cierto? Cada uno en lo que tiene, en sus características que tiene la mujer y que tiene el hombre, se sirven mutuamente. Por eso es que se llama que la mujer es ayuda idónea. Esta frase de ayuda idónea es la idea que ella, con su ayuda, quiere complementar al hombre y quiere que el hombre se sienta completo, ¿ya? Esa es la idea de la ayuda idónea, no la ayuda idiota, no la ayuda idiota, es la ayuda idónea, capacitada, adecuada para él, ¿ya? Entonces, por eso cuando los muchachos tienen que elegir esposa, tienen que elegir una mujer adecuada, ¿ya? Idónea, ¿cierto? Que tengan cosas en común y que puedan desarrollar bajo diferentes puntos de vista y conformidad y lleguen a acuerdos, ¿ya? Cuando el matrimonio llega a acuerdo no hay problema. Cuando no hay acuerdo hay problema en el matrimonio. No. Y eso es lo que pasa ahora. O sea, ¿por qué? Porque se ligan y se unen por el físico, porque el otro le gusta la manera en que ella hace tal cosa, pero no, tienen que ser muchas más cosas en común, un hombre y una mujer para que haya un matrimonio. Entonces, por eso hay que pensarlo bien, ¿ya? Antes de casarse, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Dice el número 3, la mujer es elogiada en la palabra de Dios. Nunca yo veo a la mujer denigrada en la palabra de Dios. En el libro Proverbios, capítulo 31, la mujer es símbolo en el proverbio de muchas cosas. La mujer es elevada
con Ruth, celebrada con grandes mujeres del Nuevo Testamento, mujeres que ayudaron a Pablo. Entonces la mujer es elogiada. ¿Quién dice que la mujer es pisoteada en el Evangelio o en la Biblia? No, yo no veo eso. No conocen la palabra, la gente que habla que la mujer como que es menospreciada, ¿no? Es elogiada la palabra de Dios. Y a mí me encanta el Proverbio 31, es maravilloso. Maravilloso, y eso que estamos hablando en un contexto netamente judío ahí, ¿no? Netamente judío. Número 4, el varón y la mujer, papeles diferentes pero importantes. ¿Cierto? Papeles diferentes pero importantes. La mujer es formadora del hombre y madre. ¿Y quién forma a los hombres? Las profesoras siempre son mujeres casi, ¿no? ¿Quién es la madre que forma al hijo? La mujer. Nacimos de una mujer. Somos formados por una mujer. Somos auspiciadas por una mujer. Entonces es importante el papel de la mujer. ¿No? Dice el número 6, el hombre es cabeza, líder y proveedor. Pero la mujer ayuda, apoyo y compañía idónea. Ahí están los papeles. El problema es que algunas mujeres no quieren esto, quieren mucho más. Quieren mucho más. Yo creo que con eso ya de ser madre, de ser ayuda, de ser apoyo, pero quieren ser más. Y a veces quieren ser más porque el hombre no está cumpliendo tampoco. ¿No? Está cumpliendo su función, pero las mujeres tienen que estar en su lugar. ¿Ya? Por eso es que hay diferentes cosas. Entonces, aquí está el principio armonizado. ¿Ya? Que el principio no es tan así, tan legalista o el tema, sino que se armoniza con lo que hemos mencionado, que son cosas que Dios tiene establecido en la palabra, ¿no? De hace tiempo ya. ¿Ya? Muy bien, veamos lo último entonces. El principio, me fui, ¿qué hice? Perdón, cometí me fui al tiro de la conclusión, parece. A ver, ahí está. Me fui. El principio respondido, 13 al 16. ¿Quién está también? A ver, no sé quién más está. Marcelo, ¿puedes leer 13 al 16? Ya Por fin. dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Ya. Entonces ahora viene algo interesante. Pablo deja a un lado su autoridad apostólica y apela al principio que es evidente en la creación misma, ¿ves? Es natural. Dice, la práctica cultural de cubrirse la cabeza es un reflejo del orden cultural, natural, perdón. ¿Ya? Es una manera de ejemplificar este orden natural que establece el Señor. ¿Y qué práctica es? Cubrirse la cabeza. En este caso es eso. ¿Ya? Es como el tema cultural de las bodas, la vestimenta en las bodas, o el tema cultural de ciertas cosas que uno hace, la corbata, que ha sido tan disputado el tema de la corbata, ¿no es cierto? O cosas que uno usa, ¿no es cierto? Pues son culturales, porque en otros países usan falda, ¿cierto? En otros países usan falda, ¿cómo se llama? Los irlandeses, escoceses usan falda. ¿Nos vamos a criticar a ellos por eso? ¿Que son raros? No. Entonces, la práctica cultural de cubrirse la cabeza es un reflejo natural, o sea, se establece esta sumisión con eso que la mujer se cubra y que haya una diferencia, ¿ves? Segundo, el cabello bellamente arreglado es honroso para la mujer, ¿cierto? Sea corto, sea largo, sea
Ahora, por ejemplo, la tendencia que hay ahora es cortarse el pelo al rape, ¿cierto? O hacerse un rape a un lado aquí. Y ahora se está usando así, pues uno va a decir algo que está malo, eso, ¿no? Pero aquí en este contexto, el cabello bellamente arreglado es honroso para la mujer. Y ojalá que sea largo. Pero y si es corto, yo me he dado cuenta, la mayoría de las mujeres usan el pelo largo, la mayoría. Pero si lo tienen corto, uy, yo voy a enojar. Voy a enojarme porque mi hija se cortó el pelo, no, para nada. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con un tema cultural lo que estamos viendo. Tercero, el cabello de la mujer es elogiada en la palabra de Dios. Se habla de la vestimenta, se habla en Timoteo, ¿ya? Se habla de peinados ostentosos, que no sean peinados ostentosos, dice. Que sea lo más sobrio posible, pero hay tanta discusión de ese tema, ¿no? Es algo típico de la mujer en su cabello. Incluso parte de la belleza de la mujer es su cabello, ¿no? Se dice eso, ¿no? 4, el varón y la mujer, papeles diferentes. Va, ¿qué estoy hablando? Ah, no estoy bien, sí. Aquí se me metió, se me confundió con otra cosa aquí. Esto no, no va aquí. No va aquí, esta cosa ya la había dicho ya. ¿Ya? Bueno, esa es la idea, ¿no? Creo que no corre, voy a tener que borrar el 4, 5 y 6 porque se me pasó de la otra diapositiva, ¿ya? Perdón. Conclusión. Conclusión. En este capítulo, Pablo da respuesta a la pregunta sobre la sumisión de la mujer, que es el tema que le preguntaron a ellos, a los de Cloé, ¿no es cierto?, que tenían esas consultas, y contesta esta pregunta de la sumisión, usando este tema cultural del velo, o del cubrirse la cabeza, ¿no? Pero lo importante es que ella debe ser sumisa al hombre por causa de la relación y la divinidad que hay. Hay un orden de la divinidad, según el versículo 3. El diseño divino del hombre y la mujer, hay un orden. ¿Ya? Me fue de nuevo esta cosa. Perdón. Ahí está. El orden de la creación, el papel de la mujer dentro del contexto de su misión, el interés de los ángeles también, preocupados por este tema, y las características de la fisiología natural de la mujer también. ¿Ya? Así que, hermanos, ¿qué les parece? Si uno lo toma de este punto de vista, hace el análisis del punto de vista del pasaje, uno puede aplicar cosas, ¿ya? En nuestra sociedad no se dan muchas de estas cosas, ¿ya? Por eso que muchas iglesias cristianas usan el velo, ¿ya? Pero yo creo que mucho más importante que una mujer, más que el velo, ¿cierto?, es que muestre su característica espiritual de sumisión por lo que ella es, ¿ya? Más que el velo, ¿ya? Por eso que nosotros no pedimos el velo a las mujeres. Yo me acordaba a mi mamá que ella usaba el velo cuando iba a la iglesia católica, ¿ya? Pero era un tema más que nada porque era una usanza y uno no podía criticar eso. Lo mismo pasa aquí, en este pasaje, ¿ya? Lo mismo pasa en este pasaje y Pablo, como les digo, menciona el velo en el versículo, solamente en el versículo, el versículo 15 nomás, ¿ya? Pero lo importante es el principio que dirige todo el tema. ¿Cuál es? La interdependencia, ¿ya? El hombre depende de Dios, la mujer depende del hombre y Cristo es dependiente de Dios. Preguntas, consultas, análisis, comentarios, reacciones. ¿Qué les parece?
Súper esclarecedor todo, súper interesante. Porque como uno viene de un mundo pentecostal, allá el cortarse el pelo era todo pecado. Claro, Igual interesante esa parte cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo. Claro, claro. porque Él se humanizó para estar acá. Ahí pasó a ser dependiente de Él. Pero ellos en la parte de deidad es uno solo. Sí. Hay un ¿Cierto? orden ahí. Sí, es súper interesante esa parte. Bien, ¿algún otro comentario? Ahí me escucho. Hasta abriste, ¿cierto? Me escucho, me rebota. ¿Qué le parece, hermano? Yo, profesor, creo que, bueno, como decía los hermanos, este es un tema, el tema de las vestimentas no menor en muchas iglesias, que aún a la fecha todavía hay alguna diferencia, como comentaba la hermana, y incluso en nuestras iglesias, al día de hoy, uno puede considerar que algunos hermanos, por la forma en que a lo mejor se viste, también de repente hay algunos cuestionamientos, pero me quedo con lo último que usted comentaba, que tiene que ver un tema espiritual, de la forma Sí. que, exactamente, así que, pero es un tema, todo lo que hemos mencionado acá, el tema del orden, todo eso, Sí. es un tema actualmente vigente en las iglesias. Claro, este principio se puede aplicar a todas esas cosas y se aplica aquí culturalmente al tema de cubrirse la cabeza porque era una práctica corintia que se llevaba porque ya, ¿saben ustedes por qué se llevaba ese tema? ¿No? Un tema fuerte, religioso, pagano, ¿no es cierto? Entonces uno cuando lo aplica a diferentes cosas, Daniela levantó la mano ya. Daniela, Sí, gracias Pastor por el estudio, la verdad, súper interesante todo. Eh, una consulta más bien práctica con todo esto que se ha dado del feminismo y el tema de la inclusión y todo esto. ¿Se ha tenido problemas en las iglesias o tal vez alguna de índole legal porque se pueda tomar esto como una discriminación? Me aclaro inmediatamente que no tengo, o sea, no estoy en contra de las enseñanzas para nada. Siendo mujer, creo que el feminismo es la estupidez más grande que existe, pero igual se puede dar como para una, una problemática casi de índole legal el tema de estas enseñanzas. Si nos vamos a centros bíblicos como institución, sí son bastante apegados más que, o yo creo que la mayoría de las otras religiones o de las otras denominaciones al tema del papel de la mujer en la iglesia o el rol que debe cumplir. Entonces, más bien una pregunta práctica, si es que no ha existido algún problema o algún inconveniente en este sentido por todo lo que se está viviendo actualmente. claro, porque se puede influenciar y se puede influenciar la iglesia de las cosas que se están viendo afuera en cuanto al papel de la mujer y del hombre. Pero siempre hay que estar enseñando este papel y el papel aquí está, o sea, al principio está clarísimo y uno sabe qué límites tomar de acuerdo al principio. O sea, uno se puede extrapasar, pasar o mantenerse en eso, pero yo creo que la mayoría de nosotros, los creyentes que yo conozco, se mantienen en un círculo, digamos, en un ámbito, y la mujer igual. Son casos excepcionales, nomás que de repente algunos salen del contexto en su vestimenta, en su manera de ser, ¿no es cierto? Pero en general, el creyente entiende perfecto esto y yo creo que las mujeres entienden bien el tema también, ¿no? Porque aquí dice al final, habla de que hay algunos contenciosos, dice, ¿no es cierto? Algunos que no están de acuerdo.
Claro que no va a estar de acuerdo, pues si la usanza corintia era diferente, totalmente. O sea, era un mundo de diferencia, pero Pablo establecía en su iglesia principios, ¿ya? Que les costaba entender algunos, y si quieren ser contenciosos, bueno, que sea él contencioso, yo no, ¿ya? Yo tengo paz nomás y dice, no somos así en la iglesia de Dios, y yo no creo que haya más que comentar y explicar, porque ya dio razones, hay razones teológicas, hay razones naturales, hay razones contextuales, entonces no tengo que explicar más, dice Pablo, en cuanto a este tema. Entonces, la respuesta es bien precisa, ¿ya? Pero obvio que va a haber discusión ahora, actualmente, muchos temas, pero siempre hay que tener una base. Yo creo que la base es la que tiene Pablo aquí en el versículo 3, clarísima. Y el que no está de acuerdo con esa base, bueno, está en contra de lo que el Señor dice, ¿no? Y si lo está aplicando mal, peor todavía. Pero ahí está el principio establecido. Y ahí se aplica a lo que estamos viendo en este contexto, ¿ya? De cortarse o no cortarse. Incluso el tema de cortarse el pelo no tiene nada que ver, se dan cuenta que nada que ver. Se cortaban el pelo por otra razón las mujeres, ¿no? Nada más, nada que eso. Ahora, si uno va a decir, porque una mujer se corta el pelo, a lo mejor es otro tipo de mujer, no, nunca va a pensar uno en eso. Una moda, una apreciación personal, ¿no? Pero ahí era un contexto cultural fuerte, la mujer se cortaba el pelo y ya sabían la sospecha inmediata, pues, ¿se dan cuenta? Porque habían personas, quizás mujeres, que no estaban de acuerdo y se cortaban el pelo, ¿no? Imagínense que todo este tema de teñirse, e incluso el teñirse el pelo, me acuerdo, era todo un tema. Casi ya eran puestas en disciplina las mujeres que se teñían el pelo, ¿se acuerdan? No, la mujer la mujer cristiana no se puede teñir el pelo, porque el pelo es sagrado. No, pero ahora, ahora ya, hasta los hombres se tiñe el pelo ahora. ¿Cuándo se ya teñía el pelo hombre? Nunca. Y lo tiñen por apariencia, por ser más joven, ¿no? No sé, ¿cómo se dice? Que quiere verse más joven, más guapo, más guapa, no sé. Arreglarse mejor, no sé. Ahí está el tema, pues, hermano. Lo estamos viendo entonces la próxima, a ver, en unas semanas más. ¿Ya? Estamos terminando. Yo voy a luchar por sus tareas y por sus pruebas para dársela a tiempo. Me he demorado así. Pero le ha ido bien, así en la prueba le fueron muy bien algunos, así que ni un problema, no se asusten, ¿ya? No crean que van a reprobar, ¿ya? Todo lo contrario, lo han hecho bien. Solitos lo han hecho bien, ¿ya? Los felicito por eso. Así que no se Hermano preocupen. Alejandro, a propósito del tema, hay una obra que se está presentando aquí en Santiago que empezó esta semana, donde hay una crítica a la iglesia evangélica justamente por la sumisión de la mujer en la iglesia. Miren, Está Manda la información. una obra en un teatro por ahí por Recoleta. Sí. ¿sí? Ah, Sí. una crítica, Una crítica sobre todo al mundo pentecostal. claro, ridiculizando, ¿no? Sí. Feo eso, o sea, Se llama Los Levitas. los levitas, miren. La pueden buscar en internet. Obra Ah, Los Levitas. miren, interesante. Gracias, hermano, por el dato. Ya pues, un gusto de verlos, hermanos. Que estén bien, cuídense. Nos vemos en unas semanas más. Y adelante, sigan adelante. Sigan adelante con su curso nomás. Y gracias por su interés. Y ligerito vamos a tener una disertación también de los hermanos que faltan, ¿ya? Ok. Oremos para terminar. Señor, Amén. gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara.
sencilla y aplicable a todas las necesidades que tenemos nosotros hoy en día. En un mundo tan complejo, en un mundo tan complejo con tantas cosas, Señor, con tanta diversidad Así es, Señor. de cosas. Pero Padre, tú no eres una persona que cambia. Tú no eres una persona que está cambiando las cosas a cada rato, no. Mantienes estos principios eternos de la creación, del orden divino, se mantienen hasta hoy. Amén. Y se pueden aplicar perfectamente a nuestro contexto. Y no es algo pasado de moda ni algo anticuado, todo lo contrario. Si se aplica es tan, pero tan importante, porque el cristianismo es el que realmente limpia todo, Señor, que está viendo ahora en esta sociedad tan contaminada, tan mezclada con cosas, Señor. Gracias por este tiempo, mis hermanos, que les cuides, que sea un buen tiempo para ellos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, que estén bien. Dios les bendiga. Dios Saludos. les bendiga. Bendiciones. Cuídense. Chao. Chao, hermano. Chao. Chao, chao. 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 Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, hermano. Estén bien.